buenos días. Soy la ingeniera Marilis Fanny Velázquez Ramírez, colegiada del capítulo de Ingeniería Sanitaria y Ambiental CISA del CIP Lima, presidido por el ingeniero Marco Ramírez Chávez, y en esta oportunidad, como integrante de la comisión de la revista ambiental, dirigido por el ingeniero Saturnino Bran Aguilar, he sido designada para efectuar la presente entrevista, que será insumo para la primera edición de la revista ambiental de la gestión en el periodo 2019 al 2021. En esta oportunidad tenemos el honor de presentar al coronel de la FAP, José Ricardo Gutiérrez Rivas, piloto de aviones y helicópteros con más de 46 años de experiencia. Actualmente se encuentra desempeñando el cargo de promotor de clústeres de desarrollo sostenible para la producción industrial y de agroexportación de productos orgánicos. Ha sido gerente de operaciones de la CIA, Columbia Helicopters Perú SAC en el periodo 2005 al 2016. Así también, en el 2005 se desempeñó como promotor del vuelo vertical urbano en el Perú. Como mencioné al inicio, es piloto de helicópteros rusos de la CIA Elisur y Aviasur desde el 2005 hasta la actualidad. Ha sido jefe de Estado Mayor de la ala aérea número 3 Arequipa en el año 1999 y 2000. En los años 1997 y 1998 se desempeñó como comando de la base aérea de Vítor, Arequipa, y del Grupo Aéreo de Helicópteros de Combate número 2, piloto de helicópteros de combate ruso MI-25. Ha llevado una maestría de recursos de energías renovables en el Instituto Madrileño de Formación y de la Universidad Camilo José Cela en Barcelona, España, en el periodo 2018 al 2020. En este año ha llevado el curso de análisis de riesgos de desastres y cambio climático para proyectos de infraestructura en EDX-BID Washington. En el año 2019 llevó un diplomado de recursos y energías renovables, magíster en doctrina y administración aeroespacial, cursado en la Escuela de Guerra Aérea de la FAP en el año 2015. Del 2011 al 2012 ha llevado otra maestría de perspectivas estrategias en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tiene un diplomado de MIPYMES en la ESAM, cursado en los años 2009 y 2010. Ha llevado cursos de seguridad operacional en la Dirección General de Aeronáutica Civil y OASI en el año 2010. Así también cursos en la Escuela de Guerra del Perú, táctico en 1981, de Estado Mayor en 1983 y de alto mando en 1996, con el que profundizaremos el día de hoy el tema de educación integral y ambiental para la sobrevivencia en el Perú. Bienvenido, coronel José Ricardo Gutiérrez Rivas, y muchas gracias por aceptar ser entrevistado en el marco del lanzamiento de la primera edición de la revista ambiental del CISA. Muy agradecido, ingeniera, por su invitación. Por favor, le hace extensivo mi agradecimiento, mi reconocimiento al Colegio de Ingenieros del Perú, el capítulo de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, por medio de su presidente, ingeniero Marco Antonio Ramírez Chávez. Y asimismo, un agradecimiento especial al ingeniero Saturnino Bran, quien él hizo todas las coordinaciones para poder estar acá presente y aportar humildemente con mis conocimientos que he adquirido en todos estos añitos de vida. Muchas gracias, coronel. Quiero iniciar la entrevista mencionando que la educación es el medio privilegiado para asegurar un dinamismo productivo con equidad social, fortalecer democracias mediante la promoción de ejercicios ampliado y sin exclusiones de la ciudadanía, avanzar a mayor ritmo en la sociedad de la información y en el conocimiento, y enriquecer el diálogo entre sujetos de distintas culturas y visiones del mundo. Dicho esto, ¿cuál cree que es el problema de la educación actual y cómo cree que se podría iniciar la educación integral en el Perú? Sí, claro. Desde la época de la conquista, podríamos agarrar desde un hito que fue la conquista de los españoles a nuestro territorio. Ellos han creado una tendencia que aún la continuamos teniendo, que es muy marcada de promover la ignorancia en el pueblo, para que el pueblo pueda ser manejado más fácilmente por ellos, o sea, del gobierno de turno. Y esto ha sido pues marcado hasta en la época de la República.
Según parece, esta tendencia desde la fundación de la República ha continuado con el objetivo de poder seguir abusando y depredando de los recursos naturales de nuestro territorio. Es ahí donde han surgido pues, los nuevos ricos de esa época y que son ahora pues, de alta alcurnia o se han convertido después en gamonales, intocables y abusadores del pueblo. Entonces, esta tendencia ha continuado y ahora último también vemos que el sistema educativo peruano es muy caótico, muy mal llevado, tiene una currícula muy atrasada, todo lo que está mal está en nuestro sistema educativo y desgraciadamente muy poco se ha hecho para mejorarlo, ¿no? Tenemos que, la única manera, la única arma para combatir la pobreza y la mediocridad es tener una buena educación. Es lo único que podemos hacer y podemos seguir también el gran ejemplo que nos han dado pueblos que no tienen nada de recursos naturales, pero sí le han dado un privilegio especial al tema de la educación y han convertido a su pueblo, que antes eran, se podría decir, ignorantes, y los han convertido ahora en gente muy productiva y sabia. Y es así como, por ejemplo, el Japón, que es un país rodeado de puro archipiélago, no tienen los recursos naturales que tenemos nosotros, pero se han convertido pues, en líderes a nivel mundial. Suiza no tiene nada más que unos cerros y nieve y, bueno, algunos terrenos, pero no tiene nada más, pero se han convertido pues, en líderes del mundo. De ahí salen la gente. Entonces, si nosotros con la riqueza que tenemos podemos repotenciar a nuestro pueblo con sus pensamientos, con sus conocimientos y con actitudes correctas, vamos definitivamente a cambiar el destino de nuestra patria. Exacto, lo que dice tiene mucha razón, coronel. Nosotros, nuestro país, Perú, es un país muy bendecido, ¿no? Con el tema de recursos naturales y lamentablemente nosotros nos encontramos, tenemos muchos problemas. Cuando estaba leyendo por ahí, encontré algo que decía, ¿no? Que la educación es la solución para todos los problemas que nosotros tenemos, ¿no? En el tema de si nosotros queremos quizás manejar mejor nuestros recursos naturales, somos un país muy bendecido con el tema de los recursos, pero lamentablemente no se le está dando quizás el valor que corresponde. Continuando con la entrevista, ¿me puede explicar sobre la educación integral y la educación ambiental en el Perú y qué debemos hacer para mejorar? Sí, la educación integral básicamente es un agregado que le ha dado al sistema educativo a nivel mundial, que está dando excelentes resultados con su población, porque hay niños que no acaban ni siquiera la primaria y ya tienen dominando 4 o 5 idiomas, pero perfectamente. Y aprenden cosas que nunca nosotros ni siquiera las aprendemos cuando somos casados. Por ejemplo, en el colegio tienen cursos de economía familiar. Eso nunca lo hemos escuchado nosotros. Niños que aprenden a cocinar, a lavar, a planchar, a llevar la economía familiar, y ese es el curso. Y lo hacen de puro gusto, con muchas ganas, y es muy divertido. Entonces, su aprendizaje, que es divertido, lo asimilan de una manera mucho más rápida y no tienen que estar perdiendo el tiempo aprendiéndose de memoria las lecciones para dar un examen y después del examen uno se olvida de qué cosa estudió. Así Entonces, es. no debemos perder el tiempo ya más en la educación simplemente cognitiva, la que solamente te da conocimientos, porque el conocimiento lo tienes, pero no has asimilado lo que son valores, la ética, el amor a Dios, el amor al prójimo, el amor a ti mismo. Todo ese tipo de valores. Y después tienes que aprender la parte física, cómo usar la voluntad, cómo usar la creatividad, cómo usar la innovación. Todo ese conjunto se podría denominar educación integral y estoy hablando solamente de la parte superficial porque en realidad esto habría que importar algunos educadores de otros países
para podernos enseñar cómo lo hacen. Y es una cosa pues increíble los resultados, como por ejemplo en Europa hay unos, a ver cómo hacemos, tenemos unos índices de presupuestos, por ejemplo, más o menos del 16% del PBI, los recursos que se asignan a la educación en Europa, del 16% hasta el 8% más o menos. Pero sacamos un ponderado intermedio, que es Finlandia, que está en el, si no me equivoco, vamos a ver acá, está en el 12.7, 12.4 en Finlandia, y Alemania 11% de su gasto público en educación. Entonces, esos países más o menos que están ponderados, pero son muy exitosos en su educación. La educación, desde que son niños, eso sí estamos hablando a largo plazo, pero nosotros ya no podemos estar esperando que los niños lleguen a ser adultos para poder absorberla. Nosotros tenemos cosas muy importantes que atender. Acuérdense que nosotros estamos alojados en el anillo del fuego del Pacífico, donde se producen muchos sismos. Somos en el mundo, somos el, el número uno de los países, Lima es la número uno con vulnerabilidad sísmica. Y Perú es el número 3 con vulnerabilidad al cambio climático. Y me parece que hemos estado cerca del número 1 en la amenaza del error humano. El error humano es la amenaza que yo más le temo. Y el error humano se acrecenta en medida de la mala educación, ¿no? Si nosotros tenemos una mala educación, es más fácil cometer errores, es más fácil corromperse, es más fácil, por ignorancia, luchar causas injustas o cosas de esas, ¿no? Y evitamos acercarnos al caos, porque si se juntan estos tres temas, que es el sismológico, el cambio climático y el error humano, nuestro país tiene muchas probabilidades de entrar al caos y a perderse. Podemos perder nuestro país. Se acabó Perú. Entonces, ¿quién nos viene a ayudar si nosotros no nos ayudamos? Al contrario, nos paramos peleando entre unos y otros. Y eso es por causa de una mala educación. Exacto. ¿Cuánta razón tiene usted en sus palabras y qué tan importante, ¿no?, es para nuestro país realmente poder implementar y desarrollar el tema de la educación integral? Continuando con la entrevista, ¿qué tanto se da a conocer sobre el desarrollo sostenible en la educación integral en el Perú y qué es lo que usted cree que se debería hacer? Sí, la educación integral, valgan verdades, en algunos colegios sí se ha dado. Porque yo podría decir que en el colegio en el que yo estudié, que es Our Lady of Mount Carmel, es un colegio de curas canadienses y americanos, nos enseñaron lo que era el amor al prójimo, lo que eran los valores y todo ese tipo de cosas, cumplir lo que uno se compromete, esas cosas que yo le agradezco a Dios de haber estado ahí y poder cultivar estos valores y cultivar este amor a mi prójimo y cultivar este amor a mi patria. ¿Y por qué no decirlo a todo el planeta? Entonces, la única forma de seguirlo haciendo es diseminarlo en todo el país. Y la única forma, yo pienso que es obtener la aprobación y primero hacerle entender a los candidatos de que esta opción es indispensable para la supervivencia del país. Porque si no lo hacemos, vamos a continuar con marchas y contramarchas y peleas, guerras civiles
y cosas que no nos van a ayudar para nada en desarrollar, en salir adelante. Entonces, mediante una mejora en nuestros presupuestos, empezando por ahí, evitar de que haya corrupción en ese 3% que somos los últimos en Latinoamérica con presupuesto para educación, y todavía para colmo hay corrupción y ese 3,7 tampoco se gasta todo. Una parte se la lleva alguien o varias personas, ¿no? Son nuestros Claro, grandes problemas. sí, se entienden, ¿no? ¿Verdad? Lo que también estábamos enfocados en la pregunta era qué tanto se está integrando quizás el tema de desarrollo sostenible en la educación integral, ¿no? En nuestro país, ¿cómo vamos en ese sentido? Sí, mire, yo he participado en algunos foros de desarrollo sostenibles, ¿Mm? ¿no? Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenibles, básicamente se podría decir que es una fórmula muy razonable para poder enfrentar todas estas debacles de clima y de sismos y etcétera, ¿no? Y educativas. Pero no veo que haya eh, una actitud correcta del gobierno, porque en ningún discurso se habla de desarrollo sostenible. Si usted Sostenible. escucha, dicen Ajá. vamos a hacer la reactivación económica. Eso no es desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible se basa en tres núcleos, que son la parte económica, el desarrollo económico en sí, per se, el desarrollo social. Si no hay un desarrollo social, no sirve para nada el desarrollo económico, porque va de la mano, van de la mano. Y el desarrollo del medio ambiente, que es ahí donde entran ustedes, Ujú. lo que es el medio ambiente, que es, tenemos que ser muy cuidadosos con ese tema, porque no quiero plantearles una pesadilla que yo tengo ahorita una disyuntiva muy seria en lo que respecta al medio ambiente, que lo tenemos completamente descuidados por los gobiernos, porque existe una tendencia de que por los actos de corrupción permiten que tanto los mineros, las industrias, hasta la gente común tire la basura y contamine. Muchas gracias, coronel. En este caso vamos a pasar a otra temática que también tiene que ver con el tema. En la educación, ¿en qué aplicaciones se puede emplear el análisis de riesgos de desastres y cambio climático para los proyectos de infraestructura? Sí, el análisis de riesgos para desastres y cambio climático para los proyectos de infraestructura lo he descubierto yo desde hace poco, que me lo pasó un amigo, me pasó el link, me interesó mucho el título y me aventuré a estudiarlo. Son 5 módulos y ya estoy entrando ya por entrar al quinto módulo y es formidable en el sentido de que cualquier persona no necesita pues ser ingeniero. Yo no soy ingeniero, puede ser un médico, puede ser un administrativo, puede ser un alcalde, tenemos que formar un ejército de personas que puedan hacer esos análisis de riesgo. El curso es totalmente gratis, gratuito, y si paga $25 le dan un sello electrónico internacional, con reconocimiento internacional, traceable, y le permite a usted conocer que identificar y poder de repente hacer análisis en lo que son las carreteras, que son lo que nos da la conectividad para ir de un sitio a otro, y cuando tenemos un sismo, esas carreteras se van a anular, va a haber cero conectividad si es que no hemos hecho análisis de riesgos. Tenemos represas que me pregunto yo, ¿a dónde están los índices de riesgo que se tienen que hacer todos los años para ver si esas represas se van a conservar ante un sismo o ante un cambio climático, no se van a llenar y romper y podrían
afectar negativamente a las vidas y a la infraestructura. Entonces, como dice Angela Merkel, nosotros ella dice, cuando le preguntan por qué gasta tanto, gastaba 11% de su PBI en la educación. Le preguntan a ella, ¿por qué gasta tanto en educación? Y ella contestó, porque si no hacemos ese gasto, después nos va a costar muy caro tener a la gente ignorante, porque va a tomar decisiones equivocadas. Y eso nos va a costar muy caro. O sea, esas decisiones equivocadas al final es reconstrucción y las vidas ya no se pueden reconstruir. Las vidas se pierden y se pierden. Pero si las podemos salvar, ¿por qué no hacer ese pequeño esfuerzo? En esos análisis se puede identificar diferentes tipos de trabajo que pueden hacerse, desde un planeamiento de aviso previo o de alerta temprana, cuando se va a llenar una represa o cuando va a haber o hay un sismo, qué sé yo, se avisa y se educa a la gente de qué hacer cuando suene la campana, la alarma, en fin. Eso es uno. Otros pueden ser reforzar las bases del puente para que no se desplome, porque dicen que no se caen, sino se desploman. ¿No? Y acá somos muy inteligentes para sacar excusas. En Y terminología, sobre todo. claro, hay muchas cosas que se pueden hacer, pero si no tomamos el riesgo de estudiar y de poder fortalecer nuestros conocimientos para el servicio de nuestro prójimo, estamos perdidos, porque a la hora de necesitarlo, ya no lo hicimos antes, ya fue tarde. O sea, en mi caso, como yo estudié prospectiva estratégica, tengo como un chip que se podría decir, hay que prever antes de lamentar. No hay que ser reactivo solamente, como actualmente es Perú. Todo es reactivo. Prende la televisión, San Juan de Lurigancho, otra vez se rompieron las tuberías de agua. La gente, ha habido un huaico del agua que sale de las tuberías. O sea, no necesitamos ni siquiera cambio climático. Acá solito nos destruimos. ¿Por qué? Por la ignorancia. Entonces, en otros países, ¿qué cosa podría hacer un ciudadano si que le pasa eso? ¿Han visto lo de San Juan del Lurigancho? ¿Cómo se han roto las tuberías? Sí, fue En terrible. otros países, cualquier ciudadano que es afectado le hace un juicio al Estado y a Sedapal. Millonario. Y le gana. ¿Acá qué hacemos? Llamamos a Sedapal, no vienen. Pero llamamos, no van. Entonces, eso se llama ignorancia. Por eso es importante conocer los deberes y los derechos. En la Constitución está bien claro. En la Constitución habla de que el Estado tiene la obligación de hacernos conocer la Constitución, de hacernos saber nuestros valores cívicos y todo eso. Pero yo no me acuerdo más que cuando estuve en la Fuerza Aérea me hablaron de la Constitución, me hablaron de todo ese tipo de cosas. En el colegio no me acuerdo me hayan hablado de eso, pero es importante que todos nosotros dejemos de hacer algunas veces un espacio, tengamos un espacio para poder estudiar, para poder ver, analizar los temas. Mucha gente se está dedicando, y yo no digo que sea aparte, algunas veces yo también entro en ese tipo de actitudes equivocadas, ahora ya menos, de recibir un video en WhatsApp y pasarlo. Ni siquiera lo he terminado de ver y ya lo estoy pasando. Y eso está mal. Hay que analizar, como me dicen bien mis hijos, hay que analizarlos porque de repente son fake news y nos están encaminando para que tengamos una tendencia de pensamiento que sea de acuerdo a lo que las personas quieren que hagamos. Hay que tener mucho cuidado y seamos muy críticos en todo, ¿no? Exacto. Y a todo esto, coronel, ¿cuál cree que podría ser la solución para mejorar la educación ambiental en el Perú? Bueno, ese es un tema muy crucial, ya que hemos hablado de que para que sea sostenible, tiene que ser economía, la sociedad y el medio ambiente.
Si falta uno de esas partes, es un triángulo, ya no sería un triángulo, sería casi prácticamente una raya. Y es una raya en un lado de economía y la sociedad, o solamente la economía, se cae. No funciona. Eso es lo que está pasando en el mundo. Hay gente como George Soros que solamente quiere el dinero, ya le han preguntado, si no le preocupa de que la gente sufra, no, no es mi problema, yo solamente quiero más dinero. Y eso es lo que él dice, es la punta de la economía nada más. Y así no debe funcionar de manera sostenible. Primero, yo pienso que se debe difundir en la currícula escolar, universitario, posgrado o a nivel promoción a la ciudadanía con spots publicitarios, qué sé yo, por medio de incentivos pecuniarios, como hacen en Suiza, en Suecia. Es algo increíble. La gente feliz se saca el té de la bolsita de té para que la bolsita la pongan en un container especial para bolsitas reciclables, y lo otro que es orgánico lo ponen en la parte orgánica. Y van sumando esfuerzos, y todo eso les redunda dinero para ellos. Es dinero para el que hace eso. Pero si es que uno se equivoca y volta la bolsita de té con la parte orgánica y el papel, hay unas máquinas que controlan eso y saben quién lo hizo. Y lo multan. Y la multa no es suave, es fuerte. Entonces, son países que han, de alguna manera, de reconocimiento, por un lado, por recompensa económica, y por otro lado, las sanciones drásticas, es que la gente se ha educado, se podría decir a la fuerza, pero se ha educado. Y ahora ya no tiene basuras como nosotros tenemos ahora. En todos lados hay la basura y nadie sabe qué hacer. ¿Por qué? Por la falta de conocimientos, por la falta de una educación integral. Deberíamos saber de que la basura vale dinero. La basura orgánica se puede hacer compost. Y con el compost recuperas las tierras que están ahorita desgastadas porque el carbono se ha elevado a la atmósfera, recuperas las tierras, puedes cultivar mejor, y también con el reciclaje que haces nos sirve para que todo funcione mejor. Entonces, el gobierno tenemos que contemplar esas situaciones de organizar bien qué se hace con la basura. La basura puede servir para utilizarla como energía. En biomasa se quema, se produce calor y se saca el gas y el petróleo, y con eso tenemos energía. O sea, tú pagas para llevarla a la basura, no, más bien te deberían pagar para llevarte tu basura, ¿no? Te pagan por llevar tu basura, la quemas y le das energía y le cobras por la energía. O sea, por todos lados se gana, pero hay que usar la cabeza nada más. Entonces, nosotros deberíamos de contar, por ejemplo, los mejores exponentes de la ingeniería medioambiental, o gente que conozca mucho del tema. Yo conozco un abogado, por ejemplo, el doctor Carlos Franco Pacheco, es abogado, pero él feliz de aportar para lo que es el medio ambiente, para aportar a la gente para que tenga agua, desagüe. O sea, es un guerrero. Gente como ella, estas personas son importantes. Nosotros deberíamos de constituir un ejército de fiscales medioambientales y jueces medioambientales, donde yo diga, ¿sabe qué? Ya no más relaves mineros tóxicos en las cuencas del Perú, porque tenemos relaves mineros de la minería legal, que según el ingeniero Ismodes, el ministro Ismodes, en el 2018 dijo que teníamos más de 8.800 pasivos mineros. Y les recuerdo que esa es la minería legal. Uno de esos pasivos mineros es el pasivo minero del Cerro Tamboraque, en el kilómetro 93 de la carretera central. ¿Y qué tenía en el 2008 cuando declararon en emergencia que Lima se podía quedar sin agua por bastante tiempo? Teníamos 380.000 toneladas de relaves mineros tóxicos a 5 metros del río Rímac. ¿Y ahora qué tenemos? No se ha mejorado. Todos los años han reuniones, foros, conferencias, qué sé yo.
¿Qué hicieron? Nada, más que ganarse las dietas por esas reuniones. Ahora tenemos más de 800.000 toneladas de relaves mineros tóxicos a 5 metros del río Rímac. Si es que hay un sismo, que somos el primero con vulnerabilidad sísmica en el mundo, en Lima, la ciudad de Lima, ese sismo se trae abajo con huaicos y con cambio climático, se trae abajo ese cerro lleno de rellenos de relaves tóxicos y se hace un dique. Y el dique, una vez que se llena de agua, acumula energía hídrica que va a romper 100 veces más, con mayor fuerza, que el aluvión de Yungay. Eso es terrible. Nos quedamos sin agua, dicen por un año, pero me han dicho que de verdad podría ser hasta 10 años sin agua. ¿Por qué? Porque las tuberías de distribución de agua potable se verían afectadas con el mineral tóxico. Y eso no se puede limpiar y no, ya va a pasar, no. Hay que cambiar todas las tuberías de Lima. Esa es una labor titánica, casi imposible. Entonces, yo soy de la manera de pensar de que ya las mineras deberían de empezar a remediar, a minimizar sus relaves mineros, como lo hacen en todos los demás países. Acá no. Viene el gobierno y les dice, no, no se preocupe, deje nomás su relave. ¿Por qué? Porque le va a dar un poquito más de dinero en su bolsillo a esas autoridades. Esas autoridades están mal. No aman a su país, no aman a sus compatriotas. Entonces, estamos hablando solamente de la minería legal y hay más de 8.800 pasivos. Tamboraque solamente es uno de esos 8.800 pasivos. Yo he escuchado de que hay un pasivo que tiene como 250 hectáreas. Es una locura. Y además tenemos la minería ilegal, que nadie tiene el inventario de eso. Tenemos la minería informal, que destruye los ríos, es un desastre. Tenemos la minería artesanal y la pequeña minería, que ni a la informal, ni a la artesanal, ni a la pequeña minería les permiten formalizarse, porque les piden muchos requisitos similares a los de la gran minería. Y a un pequeño no se le puede pedir un gran estudio de impacto ambiental porque no sabe, pues. Y no hay quien lo apoye. Entonces, ese tipo de cosas tenemos que ajustarlas y para eso es educación integral, para poder saber qué conversar unos u otros. O sea, para que haya un diálogo tiene que haber gente pensante y saber de qué se conversa. Pero si yo hablo con una persona que no sabe nada de esto, no me va a entender. Yo le he mandado 7 cartas a los presidentes del país. El día viernes 20 le envié la 7ª carta al nuevo presidente Francisco Sagasti, que espero que la pueda leer, espero que pueda juntar profesionales y pueda absorber las problemáticas y las soluciones que le estoy dando. Yo pienso que no está todo perdido, no está todo perdido. Nosotros podríamos, si nos organizamos y limpiamos el aire contaminado, el agua contaminada, y las tierras contaminadas por el mal uso de la agricultura equivocada, errónea, que usan insecticidas y fertilizantes químicos, malogran todo eso, que matan a las abejas, matan a los picaflores, a los pájaros, a las aves que polinizan. Llega un momento que eso ya no ya no se va a poder cosechar. Puede suceder como sucedió en Estados Unidos en 1890, una cosa así, que todas las tierras en la parte central de Estados Unidos se empobrecieron tanto que le llamaban el dust, bueno, bowl. Era una taza de polvo. No eran tierras ya eh, cultivables. Entonces Claro. lo que hicieron ahí fue, primero, conocer la tierra. Todos deberíamos conocer el valor de la tierra. Yo les sugiero a todos que vean una película en Netflix que se llama, en inglés, Kiss the Ground, y en español se llama Besa el suelo. Besa el suelo. Besa el suelo.
agarran la tierra, la besan y dicen, esta es la madre tierra, la que nos da la vida. Y empiezan a analizar la tierra. La tierra tiene un universo de microbianos, de hongos, y que todos trabajan para poder mantener el carbono, que es lo que nos da. Nosotros somos hechos de carbono, las plantas. Entonces, y el carbono lo dejamos partir a la atmósfera, como dióxido de carbono. Se va a la atmósfera y la perdemos y hacen el efecto invernadero, los gases de efecto invernadero, por la mala tecnología de criar el ganado, porque acumulamos al ganado en corrales, le damos comida hecha que no es buena, lo aniquilamos con los antibióticos, hormonas, qué sé yo, y eso es lo que comemos, y eso es lo que nos hace daño. Entonces vean esa película y ahí vean cómo una persona, en lugar de hacer una cosecha al año en un terreno, tenía 19 cosechas en ese mismo terreno al año. O sea, mezclaba diferentes tipos de cultivos. Y también, para colmo, llevaba en su carreta, en su camioneta y en su carreta atrás, todos los pollos, las gallinas con los pollitos. Y los sacaba y se comían toda la comida pues natural. Todo era, eso sí, cage free, sin corral. Y después terminaba la hora, pum, todos los pollitos se subían al camión, le cerraban la puerta y se lo llevaban de nuevo de vuelta a la casa. Y veías la diferencia de un huevo con otro. El huevo que vendían en las tiendas que dicen cage free, que es mentira. Lo ponías en una sartén y ponías el dedo en un par de veces en la yema, ¡pum!, se reventaba. Y se ponía media amarillenta. Pero los huevos que ponías en sus gallinas, los ponías en la sartén, se veía naranja, sin hacerlos comer nada para que colore. Y ponía 10 veces la yema del dedo y no se reventaba, hasta que ya la reventabas a propósito ya para que salga. Pero era otra textura, tú veías pues, lo natural. Ese tipo de alimento orgánico. Nosotros nos podríamos convertir en algo que para mí es mi sueño. Y ojalá que pueda ser el sueño de todos los peruanos que quieran el Perú y el planeta. Mi sueño es que Perú se convierta en la despensa orgánica del mundo. Tenemos terrenos para regalar, a pesar de que hay mucha gente que paga, como tiene dinero, no sé cómo lo ha conseguido, y paga todos los años, paga la concesión para ese terreno, esas 20.000 hectáreas. ¿Y qué hacen esas 20.000 hectáreas? Nada. Pasan los años, no hacen nada. Debería el capítulo de ingenieros decir, ¿sabe qué? Hasta acá nomás. Bienes nacionales, denles un plazo. Si no han hecho nada en ese plazo, lo siento mucho. Pero la gente necesita hacer clusters de agricultura y agropecuaria, o sea, los animales, carnes blancas, rojas, piscigranjas, todo orgánico. Y nosotros consumir eso. Ya no consumir esas otras cosas que son basura que nos dan de comer y nos venden carísimo en los mercados. Entonces, deberíamos como se dice, usar un poco más nuestra mente y pensar. Así es. Qué interesante escucharle, coronel, de verdad, con todos los conocimientos que usted tiene, con todo ese aporte, qué importante, ¿no? Que nosotros empecemos a aplicar en nuestro país de manera masiva, ¿no? Que quizás en algunos sitios se están implementando, pero no se tiene realmente el apoyo o no se tiene las facilidades para poder emprender este tipo de proyectos, ¿no? Y realmente es muy importante también que vengamos desde la parte más grande, ¿no? Desde el gobierno, políticas de gobierno, para poder quizás dar prioridad en estos temas. Es cierto lo que usted comenta, el presidente, quizás vemos todos los discursos, pero muy pocos se centran en el tema ambiental, ¿no? Y siendo esto una de las partes más importantes, porque al final es vida. O sea, todo va en el tema de nosotros, es vida, ¿no? Y es muy importante este tema de la educación integral y la educación ambiental en nuestro país. Finalmente, agradezco la participación del coronel de la FAP, José Ricardo Gutiérrez Rivas,
En nombre propio y en representación del ingeniero Saturnino Bran Aguilar, presidente de la Comisión de la Revista Ambiental, y del ingeniero Marco Ramírez Chávez, presidente del capítulo. Para nosotros ha sido muy importante sus aportes, que serán difundidos por todos los canales del Colegio de Ingenieros del Perú. Sin más que decir, me despido, no sin antes invitarlo a futuros eventos y ediciones de la Revista Ambiental del capítulo. Este ha sido el programa Interacción Ambiental del capítulo de Ingeniería Sanitaria y Ambiental del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú. Muchas gracias, coronel. Muchas gracias a todos y que Dios los bendiga mucho.